les bendiga. Bienvenidos a este primer video podcast dirigido por Tecom y PUC Japón. Dándoles una bienvenida muy especial a nuestros invitados en esta noche, la hermana Luisa Bedoya, el hermano Nicolás López, Sarita Bedoya y el hermano Frank Martínez. Bueno, en esta noche hemos traído un tema demasiado interesante, un tema para debatir. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es el carácter? A ver, ¿quién se atreve primero a hablar? El carácter, en mi concepto, es la naturaleza propia de cada persona que lo hace distinto o que lo distingue de los demás. Bien pensado, Woody. ¿Alguien en contra de la definición de carácter que dio el hermano Frank? Bueno, yo considero que el carácter es una serie de rasgos que definen a la persona en su forma de actuar o de responder frente a ciertas circunstancias. ¡Ay, qué fácil! Póngame un problema más difícil. ¿Alguna definición de carácter, algo así? Que el carácter es lo que nos define a nosotros como persona. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Creo que el carácter, como los hermanos lo han definido, son los rasgos distintivos que definen, que marcan, que señalan cómo es una persona, cómo es su comportamiento, y este a su vez está definido por su círculo social, por su familia, por el entorno en que se mueve. El macho. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser el carácter de una persona adulta? Vamos a tocar este tema en términos generales. Vamos a iniciar por la hermana Luisa Bedoya. Esa es una excelente pregunta. Bueno, yo considero que si estamos hablando de una persona adulta, pues obviamente debe tener un carácter definido, ¿cierto? Tener muy claro en sí rasgos de su personalidad, como lo dije ahorita, cómo reacciona frente a ciertas circunstancias, cómo es su forma de actuar en cada momento de su vida. Bueno, el carácter de una persona adulta. Es que tomamos carácter como si fuera el tipo de actitud. Como si fuera algo inherente, pero es algo intrínseco. Para mí es algo que va en la personalidad de la persona. Por ejemplo, si hablamos, y qué pena la redundancia, si hablamos por ejemplo que hay alguien que tiene un carácter violento, o sea que existe el carácter violento, o el violento es la persona que tiene ese carácter. Hay muchas cosas que hay que definir, que a veces uno las enmarca y uno mismo idealiza el carácter, que si una persona es de carácter fuerte, es una persona que mantiene por ahí rojo de la rabia o enfurecido. Y en realidad un carácter fuerte para mí debería ser un carácter definido, un carácter que está fortalecido. Yo creo que a veces nos equivocamos en conceptos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sí, bueno, hemos contextualizado el carácter llevándolo a un tema más general. Ahora hablemoslo en un ámbito Un poco más centrado. Sí, algo más como de lo que vivimos normalmente, que es el ámbito religioso en la iglesia. ¿Ustedes qué opinan del carácter o qué carácter debe tener un joven o un adolescente dentro de la iglesia? Bueno, creo que sí, venimos hablando de que el carácter es algo que más que heredado, es algo que se toma o se asume o se forma a través del tiempo. Creo que en el proceso del carácter de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, pues influye muchísimo su familia y pues también la congregación o la iglesia a la cual pertenecemos. Y a la pregunta cómo debería ser ese carácter desde un ámbito cristiano, desde un ámbito espiritual, creo que debe ser muy definido. Nosotros como cristianos pues decimos ser seguidores de Cristo, y un seguidor de Cristo según la Biblia se define por aquellas palabras que el Señor decía en alguna ocasión: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, debe ser alguien que ha decidido, ha tomado una decisión tajante y radical de ser un seguidor y de un imitador de Cristo.
Esto aplica para todas las edades, pero creo que en un mundo tan difícil para los jóvenes y para los adolescentes, son estos los que con una decisión muy radical deben de seguir al Señor. Bueno, hermano Nicolás, usted menciona jóvenes y adolescentes que se han formado en hogares cristianos. ¿Qué sucede con el carácter de jóvenes y adolescentes que no se forman en hogares cristianos? ¿Cómo funciona ahí? Claro que sí, es una muy excelente pregunta. De hecho, en nuestras congregaciones tenemos a muchas personas, a muchos jóvenes que no han nacido, que no han tenido ese privilegio de nacer en hogares cristianos, y que peor aún, estando en sus hogares o en sus vidas, pues no han tenido un buen ejemplo o un buen modelo a seguir como para decir que hay un carácter cristiano en ellos. Pero en la experiencia nos hemos encontrado con muchos jóvenes que una vez han tomado esa decisión de seguir al Señor, una vez han entrado a nuestras congregaciones, han participado de nuestros cultos, nosotros creemos en algo que se llama la obra del Espíritu Santo, lo cual representa una obra de Dios directamente en la conducta, en la vida de esa persona. Y una vez la persona hace parte de nuestro medio cristiano, parece que en la mayoría o en todos los casos, esas personas lo que quieren es dejar su vida antigua, dejar sus comportamientos antiguos, y encuentran una manera de hacer lo correcto viendo a nuevos cristianos haciendo lo correcto. Es decir, si estas personas todo un fin de semana se la pasaban embriagándose, se gastaban su dinero, hacían cosas malas, una vez llegan a la iglesia, ellos ven que el fin de semana la juventud de la iglesia pues está reunida, están haciendo culto a Dios, están cantando, están saliendo integraciones, no están malgastando su dinero, y entonces ahora la juventud de la iglesia se convierte en el modelo a seguir para ese joven. Y es de esa manera como muchas de esas personas que han venido a nuestra iglesia, su carácter empieza a ser transformado y moldeado por la obra del Espíritu Santo y por el ejemplo o el modelo que nosotros les brindamos aquí. Bueno, hay algo importante que hay que tener en cuenta. Si digamos el joven o el adolescente que viene de otro ambiente, de otro mundo, ellos adaptan el carácter, cambian su carácter antiguo y lo adaptan por el cristiano. ¿O qué piensan ustedes que pasa ahí? O sea, se cambia totalmente. Por ejemplo, una persona que en su vida pasada fue muy enojón, le da mucha ira a muchas cosas. Muy impulsivo, y ahora que ya está en un ambiente cristiano, como ve a los jóvenes comportarse con calma, con serenidad, y ve que ninguno no puede como reaccionar ante la ira o el enojo. Que uno sí les voy a contar una experiencia personal. Yo me he considerado una persona insegura, ¿cierto? Y eso ha traído ciertas dificultades para mi vida, incluso para mi servicio en la iglesia, ¿cierto? Yo alguna vez se lo comentaba al hermano Nicolás, en alguna congregación donde yo estuve, me nombraron líder de escuela dominical, y era una congregación muy grande. Yo inmediatamente me fui a orar y le dije: Señor, yo le entrego el cargo a usted. Y ahorita voy a hablar con el pastor porque usted sabe que yo no soy capaz, yo no me sentía capaz, y oré mucho rato postrada, y recuerdo que venía a mi mente Jeremías, que se sentía pues un niño que fue rey a los 8 años. Yo le decía: Señor, es que yo no tengo la capacidad. Pero en esa oración sentí que el Señor me fortaleció de tal manera que incluso terminando la oración le dije: Señor, vamos a hacer un trato. Si pasado 3 meses yo no soy capaz, yo no siento su respaldo, yo entrego el cargo, si no, yo. Y creo que fue una experiencia muy especial que afectó, o sea, que involucró mis emociones, ¿cierto? Mi forma de reaccionar, porque a veces ante el miedo nosotros queremos huir. Y las personas inseguras tendemos a hacer eso, ¿cierto? La seguridad hace parte del carácter. Pero en esta ocasión siento que Dios fortaleció, no solo espiritualmente, sino emocionalmente fortaleció mi vida, y sentí su respaldo un 200% en el servicio, y creo que fue un muy buen año de servicio, y tengo la experiencia de que Dios no solo obró espiritual, sino emocionalmente en mi vida. Y creo que cuando tenemos experiencias, sensaciones de soledad, de angustia, también tenemos que reconocer que es porque hemos dejado
de buscar un poco más la presencia del Señor, y eso sí afecta también nuestras emociones. Yo creo que cuando el cristiano ha aprendido a tener una relación con Dios y se aleja de esa relación, se ve afectado muchas cosas inherentes al carácter. Pero las emociones van ligadas al carácter o a la personalidad de la persona. Yo quiero hablar sobre eso. Como por decir así, mi hermana me regaña, y entonces pues obviamente yo no me voy a dejar, pues porque uno como persona pues tiende a reaccionar muchas veces maluco, o también depende como del carácter de otras personas que reaccionan calmados. Por decir así, yo reaccionaría maluco, pero yo pienso que ahora, como decía Sara, que uno no debe de perder como esa esencia. Por decir así, o sea, yo puedo ser maluca, pero también mi esencia es ser extrovertida. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿con cuál apóstol se identifica teniendo en cuenta su carácter y lo que narra la Biblia? Tal vez me identifico mucho con Pablo, porque Pablo nunca fue una persona como decir, no, es que yo estoy aquí en firme. No, él era una persona que también era cambiante. Pablo lo llevaban preso en un barco con otros presos, y el barco tuvo un naufragio. Dicen que hubo una tormenta tan grande que durante días no sabían si estaba de día o de noche. Entonces Pablo pensaba que se iban a morir. Es más, textualmente la Biblia dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, Pablo el apóstol estaba diciendo, aquí no hay nada que hacer, nos vamos a morir todos. Pero unos textos más adelante, él tiene un encuentro, se arrodilla, tiene un encuentro con Dios, con la presencia de Dios, y después dice, no, tranquilos, aquí nadie se va a morir, solo serán pérdidas materiales, tranquilos, no va a pasar nada. Entonces digamos que me identifico con él porque le pasan cosas que nos pasan a todos. Podemos cambiar de opinión en algún tema. Me gustó mucho la definición que dijo la hermana Luisa ahorita, y yo puedo adoptar esa postura, me gusta y estoy de acuerdo, porque reconozco que uno tiene ideas, ¿cierto? Y si hay una idea que yo digo, tiene razón, ¿por qué no adoptar una idea que uno dice, bueno, tiene razón? Y le digo tanto a Pablo porque a Pablo le pasan cosas que somos nosotros tan naturales. Por ejemplo, después de un naufragio, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? Que de una vaina grande que le ocurra a uno como creyente, como cristiano, en la vida cristiana le ocurre a uno algo maluquísimo, y uno siente que salió de esa prueba, y que venga él a recoger unas ramas y lo pique una serpiente. O sea, que después de algo tan duro le pase otra cosa. Yo creo que uno explotaría, uno no, pero ¿cómo así? Otra vez, para colmo de males. Pero ya estamos viendo un escenario donde él tranquilamente sacude la mano y aquí no ha pasado nada. Entonces me gusta mucho la actitud que tiene él. Al igual que Frank, también me identifico con el apóstol Pablo, porque en la Biblia dice que él era una persona con un carácter fuerte, pero también con responsabilidad, con nobleza, con ternura. Entonces me identifico con él, con lo que ahora dije también, que era una persona con un carácter fuerte, pero que también tenía como mi sentido de humor y como mi lado alegre. Entonces, con el apóstol Pablo. Bueno, la verdad es que, para ser sinceros, nosotros siempre hablamos en cuanto al carácter como de Pedro y de Pablo, ¿cierto? Tendríamos que entrar a estudiar los 12 apóstoles. Alguna vez empecé a leer un libro muy bueno, pero no lo terminé de leer, que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Pero pues ninguno, yo creo, no sé, ninguno hemos como ahondado en el carácter de todos los apóstoles, ¿cierto? Entonces sí, el referente es como Pablo, porque Pedro ya era muy, y pues todos tratamos antes como de controlar. Yo en cambio me identifico con Juan. ¿Así? Sí,
porque pues él tenía un espíritu muy amable, pero también era muy cascarrabias. Entonces, como que me afino por ese lado. Ahora el hermano Nicolás, díganos, coméntenos. Pues yo pienso que entrar y decir con cuál me relaciono, con cuál me caracterizo, para mí es un poco difícil, porque viéndolo en la escritura y viendo la vida de cada uno de ellos, lo que hicieron, hablando de carácter, cómo reaccionaron frente a situaciones que yo nunca he vivido, entonces yo tendría que decir no sabría a cuál, porque no lo he vivido. Pero lo que sí diría es que hay algunos de ellos que son mi modelo a seguir y a quienes yo quisiera imitar. Y me salgo un poco de la pregunta, porque aunque los 12 o los 11 fueron usados por Dios y a partir de Pentecostés pues se cuentan las historias maravillosas de ellos, hay un personaje que no hace parte de los 12, pero está en la línea que sigue, a quien conocemos como el primer mártir de la iglesia, a quien conocemos como Esteban, quien fue uno de los 7 primeros, el primer nombramiento que hubo en la iglesia primitiva. Él fue uno de esos 7 nombrados. ¿Y por qué me llama la atención? Porque de los 7, solamente 2 personas tenían un carácter muy definido. De los otros 5 no se escribió nada. Solamente fueron nombrados, ayudaron a repartir a las mesas y no se escribió nada más. Mientras que hay 2 de ellos, Felipe y Esteban, de los que se escribió mucho. En otras palabras, hicieron más de lo que se les mandó a hacer. Para mí eso es carácter. Porque estaba diciendo ahora que el carácter es aquel, como los que llegan a la iglesia, que no nacen en el hogar cristiano, lo decíamos ahora, y tomamos la decisión de seguir a Cristo, y que decíamos que ser cristiano es ser seguidor y ser imitador de Cristo. Y Cristo hizo lo mismo, hacer más en términos nuestros de lo que se le pidió, tanto que dio su vida por nosotros. Y eso vemos en Esteban. La Biblia dice que Esteban, aunque hizo su trabajo de repartir las mesas, pero cuando terminaba de repartir las mesas, la comida y organizar todo, se iba por las calles a predicar, a sanar enfermos, a ganar a muchas personas, tanto que una multitud, multitud de contrarios, tuvo rabia contra él y le quisieron apedrear, bajo una calumnia de que estaba contradiciendo las leyes de Moisés. ¿Y cuál era su carácter firme que los llevan? Empiezan a apedrearlo, no murió a la primer pedrada. Lo que la Biblia dice es que mira hacia el cielo, mientras recibe las piedras, mira hacia el cielo, ve el cielo abierto, ve la gloria de Dios, ve a Jesús y emite una palabra, y es: Padre, perdónales. Las mismas, y esa es la única persona que las ha dicho, las mismas que dijo Jesús en la cruz: no le tomes en cuenta o perdónales por lo que están haciendo. Creo que eso es algo de tener carácter definido. Apoyo en parte lo que los hermanos dicen respecto a Pedro, respecto a Pablo, pero yo encuentro en la escritura reacciones en ellos a veces un poco salidas de la postura de Cristo, y no es que hubiesen pecado quizás, sino que a veces, ahora se mencionaba la lucha de la carne, y parece que a veces se les salía por allí ese viejo hombre, o ese carácter, o esa personalidad, como le queramos definir, que de pronto les dominaba. Pero veo en una historia muy corta, en la de Esteban, de principio a fin, un carácter muy definido, tanto que en el mismo momento de la muerte estuvo extremadamente firme. A ese yo quiero imitar. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta noche, darnos sus puntos de vista. De verdad agradecemos su tiempo, su disponibilidad. Y a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Compártanlo, denle like y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y PUC Japón 2 Quebradas. Aparecemos así en todas las redes sociales. Y pueden escribirnos qué tema quieren que les presentemos en un próximo capítulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.